Muy bien, ya está grabando. Alcides, ¿tiene alguna pregunta? Profe, sí, era con base a los temas. Es que la semana pasada, bueno, por lo menos yo le había preguntado sobre los temas, que usted dijo Ujú, que esta semana por lo menos nos iba a poner en una lista para poder ver cuáles podemos elegir. ujú. Ok, sí, en realidad no es una lista, es lo que les voy a poner, sino es algún ejemplo de cómo deben plantearse los problemas o los temas de una forma muy sencilla. Vamos a verlo y ahora hablamos. Alcides, continuamos, ¿ok? Muy bien, entonces este es el planteamiento del problema que tiene que ser completo, claro, específico y que no demande mucho tiempo en su elaboración. Voy a estarlo leyendo, ¿verdad? Puede plantear aquí la pregunta fundamental que desea responder. Debe ser muy concreta, idealmente enumerativa, es decir, el trabajo va a consistir, no es una investigación donde ustedes van a redactar páginas y páginas de los resultados que hayan encontrado, ni van a tener que hacer una gran disertación sobre lo que hayan investigado, sino que quiero que sean temas enumerativos, es decir, cosas que se puedan simplemente decir que hay que hacer esto, 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 o que consiste en esto, esto y esto, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que se puedan responder señalando una serie de pasos, puntos o aspectos específicos. Ejemplos de preguntas, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles son los pasos para elaborar cualquier cosa? ¿Cuáles han sido las etapas históricas en que se divide? ¿Verdad? ¿Cuáles son las mejores alternativas para cuántos y cuáles premios ha obtenido? Entonces vean que todas las preguntas son de tipo enumerativo, ¿verdad? ¿Cuáles o cuántos? ¿Qué va a hacer la investigación? Bueno, entonces ustedes van a tomar esta pregunta y van a hacer una breve investigación bibliográfica siguiendo los pasos del modelo Big 6 que vamos a ver y van a responder eso simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, si su pregunta es, ¿cuáles son los pasos para elaborar o para construir o para elaborar qué sé yo, un equipo electrónico para, no sé, cualquier cosa? Entonces, investigan sobre eso y ponen los pasos son tal paso, lo describen un poquito, el siguiente paso, el segundo paso, describen un poco también cuál es el tercer paso y lo describen un poco también. Vean que es algo muy concreto, muy sencillo lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las etapas históricas, muy bien. Las etapas históricas de algún evento específico, de alguna situación específica. Por ejemplo, cuáles etapas históricas puede dividirse el siglo XX, por decir algo. Entonces, la primera etapa sería desde inicios del siglo hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Luego la etapa de posguerra y la etapa de la Gran Depresión hasta los años 30. La tercera etapa sería la de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de posguerra, etcétera, ¿verdad? Entonces, es señalar esas etapas históricas y hablar un poquito de ellas, pero algo muy breve. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, inició en 1939, finalizó en 1945 y así. Vean que es algo muy, muy concreto lo que tienen que investigar, algo muy sencillo. En realidad puede ser cualquier tema. El tema es abierto. Lo que me interesa más que todo es que hagan el uso de las etapas del Big 6, ¿verdad? Y la primera etapa del modelo es precisamente eso, es plantearse la pregunta, plantearse el problema, seleccionar cuál es el problema y tenerlo ya claro, ¿ok? Esa es la forma entonces en que vamos a trabajar o el trabajo que van a hacer. Vean que al hacer entonces la investigación, la respuesta ya es muy sencilla, es algo muy corto lo que tienen que redactar. ¿Alguna pregunta con esta primera etapa? Entonces es solo hacer, digamos, como la pregunta de lo que vamos a investigar y los pasos que lleva esa investigación y nada más. Eso es lo que va en esa primera etapa. No, es decir, es el problema, es decir, la pregunta que se van a hacer, ¿verdad? No sé si ustedes han pensado en algo, pero por ejemplo, el ejemplo que les puse, ¿cuáles son las etapas históricas del siglo XX? Entonces ustedes van a hacer una investigación donde puedan encontrar esa parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? El siglo XX. Entonces hacen una investigación, el siglo XX se divide en tales etapas históricas. La primera etapa se inicia en tal época y termina con tal acontecimiento, etcétera. Algo muy corto.
Yo creo que responder propiamente el problema que se planteen no debería llevarles más de dos páginas, ¿ok? Porque va a ser algo muy corto, muy sencillo. Esa es Profe, la primera etapa. Sí, Alcides. ok, en esta parte donde dice cuántos y cuáles premios ha obtenido, puede ser cualquier persona, pero decir cuántos y cuáles premios ha obtenido Claudia Paul, o tiene que ser algún científico, algún investigador, algo en específico. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Cualquier persona, realmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ok. escogen a Claudia Paul, ok, sí, ¿cuántos premios? Y enumeran cuáles son, dónde los obtuvo, en qué competencia, por ejemplo, y eso. Entonces, esa sería la investigación. ¿Cuál es la investigación que tienen que hacer? Bueno, investigar, leer sobre la deportista, ver cuáles son esos premios y enumerarlos. Esa sería la respuesta a su problema, a la investigación, y eso es lo que tienen que poner en el trabajo, simplemente, ¿ok? No ir más allá que eso. Porque ahora vamos a ver, cuando veamos las etapas, vamos a ver que hay dos formas de responder o de usar el modelo. Una para cosas muy concretas como esta y otra para cosas mucho más amplias, que sería ya para un trabajo de investigación, una tesis o algo más amplio que esto, más complejo que esto, ¿ok? Pero lo que vamos a usar nosotros entonces es el modelo para responder esto, ¿ok? Algo bien concreto. Listo. Profe, Sí, Silvia. entonces es cualquier tema. No tiene que Cualquier, ser solo de Archie. pues si quieren que sea de archivística, no importa, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Si ya lo están trabajando y si ya tienen algo y si tienen algo para otro curso, perfecto, ¿verdad? Pero también, como les digo, lo que más me interesa para el curso no es un tema específico de archivística, ¿verdad? No me interesa específicamente para este curso, no. Para este curso y para esto que estamos viendo es la aplicación de las etapas, ¿ok? Entonces puede ser en cualquier tema realmente. Ok, gracias. Listo, muy bien. Muy bien, ahora vean que aquí vienen una serie de preguntas. Ustedes en la investigación no tienen que responder las preguntas como tal. Vean que aquí, en la que sigue, dice cuáles son los pasos por seguir en la etapa 2, que es el orden para proceder. Dice cuáles son los pasos, perdón, el punto 2 de la etapa 1, ¿verdad? Dice cuáles son los pasos por seguir, cómo transcurre la investigación, dónde, desde su inicio hasta su conclusión. Esa es una planificación previa que puede variar más adelante. En realidad, lo que hace el modelo aquí es indicarles a ustedes que para poder hacer una investigación hay que planificarla, ¿verdad? Previamente. Hay que planificarla previamente y es lo que les indica. Ahí no tienen que escribir nada, simplemente es una indicación de los pasos a seguir para hacer una correcta investigación. Muy bien, esa es la etapa 1, ¿verdad? En la etapa 2 y 3 es las estrategias de búsqueda. Aquí sí tienen que poner esto. En la investigación tienen que poner dónde están las fuentes de información. ¿Ok? ¿Qué es lo que encontraron? Si consultaron un libro, por ejemplo, tienen que poner si está en una biblioteca, si está en una base de datos, si lo encontraron en un sitio de internet y tienen que poner específicamente dónde está. Si es en una biblioteca, cuál biblioteca, incluso poner la asignatura. Si es si es en un sitio de internet, poner la dirección, por ejemplo, ¿verdad? Dónde se puede encontrar el sitio. Y luego también la pregunta A, esta pregunta A sí tienen que responderla así tal y como está, ¿verdad? Porque es indicar dónde están las fuentes. La B no es que tienen que responder esto, no es que tienen que responder cuáles son las mejores, sino que la guía, el modelo, les pide identificar cuáles son las mejores, ¿ok? Ustedes tienen que escoger entonces entre todas las fuentes cuáles son las que realmente les van a aportar para su trabajo. Luego las etapas 4 y 5 son el uso de la información. Aquí ya es donde redactan. Aquí hacen la redacción de lo que hayan encontrado en la etapa 1. Comienzan a redactar y básicamente eso es la etapa. Esto que aparece aquí son cuestiones que también el modelo les dice que deben hacer. No es que lo van a redactar, no van a responder las preguntas. Esta etapa 4 y 5 es la respuesta a su problema nada más, ¿verdad? Entonces viene, ¿qué ofrece cada fuente? Ustedes tienen que plantearse, cuando están haciendo una investigación,
qué es lo que les ofrece cada fuente. No es que aquí lo van a indicar, sino que durante una investigación ustedes se plantean qué es lo que les ofrece cada fuente que hayan encontrado. Aquí se desarrolla, se redacta la solución del problema, precisamente, ¿verdad? Se responde de forma muy concreta a la pregunta de la etapa 1, enumerando los puntos que permiten responder. Luego se refleja en el estilo de redacción, debe ser adecuado. Aquí sí, pues también una redacción clara, de acuerdo al público meta. En este caso es para un curso universitario, entonces tiene que ser una redacción clara, completa, usando alguna terminología técnica de acuerdo a lo que vayan a trabajar, ¿verdad? Y también las etapas 4 y 5 se refiere a la presentación de la información, cómo es presentada, ordenada, de una manera lógica, etcétera, ¿verdad? Y luego en la etapa 6, aquí sí tienen que hacer una evaluación del proceso y sí tienen que, sí es parte de lo que tienen también que redactar, ¿verdad? Que es qué aprendió. Aquí ustedes van a hacer una autoevaluación del trabajo, o de ustedes, o del proceso más bien. ¿Qué aprendí? Aquí debe señalar su propio aprendizaje respecto al modelo. Van a decir si el modelo, si ven el modelo Big 6 útil, si lo volvería a usar, en qué circunstancias lo volvería a usar. Analizar el modelo Big 6 paso por paso, y poner su evaluación de cómo resultó, de cómo vieron ustedes el uso del modelo Big 6, ¿ok? El modelo al final lo que pide es una evaluación constante una evaluación de qué hicieron ustedes durante la investigación. El modelo lo que pide, por ejemplo, es evaluar si realmente la información que se consiguió fue óptima, si realmente siguiendo los pasos que les pidió el modelo, encontraron lo que necesitaban para poder hacer la investigación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas durante el momento en que ya estén desarrollando la investigación, ya saben, siempre me pueden hacer las consultas por WhatsApp o como quieran, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ahora, a ver qué más hay aquí. Muy bien. Ahora vamos a empezar entonces ya con la tarea que vamos a hacer en estos momentos, que vamos a empezar ahora, la vamos a empezar más bien hacia el final del curso, mejor sí, de la clase, perdón. Vamos a ver primero 2 puntos de materia que tenemos que cubrir, que es, bueno, lo del modelo Big 6, que ya les adelanté, y el tema de alfabetización informacional, ¿ok? Muy bien, entonces voy a poner en pantalla una presentación sobre alfabetización informacional para ir analizándola. Muy bien, el ALFIN o alfabetización informacional son o es una serie de pasos, de etapas que indican cómo debe comportarse o qué debe hacer o cuáles son la forma en que en este caso, un estudiante universitario necesita o cuáles son los elementos que necesita dominar para ser alfabetizado informacionalmente, ¿verdad? Existe, bueno, la alfabetización convencional que todos conocemos, saber leer, saber escribir, saber entender lo que leo, conocer operaciones matemáticas básicas. Esa es la alfabetización que todo el mundo conoce y que la mayoría de las personas tienen, ¿verdad? Saber leer, saber escribir, saber entender lo que leo y lo que escribo, y operaciones matemáticas básicas. Esa es la alfabetización con la que todos contamos, ¿verdad? La mayoría de las personas cuentan. Pero hay otro tipo de alfabetización necesaria en esta época, que es la alfabetización informacional.
En una sociedad donde lo que abunda es la información y usamos información constantemente, entonces tenemos que saber lidiar con esa información, sobre todo si nos desenvolvemos en ambientes académicos como nosotros, estudiantes, profesores, investigadores, qué sé yo, cualquier persona que tenga que trabajar todos los días constantemente con información, ya sea procesándola, ya sea usándola para investigaciones, lo que sea, tiene que tener este nivel de alfabetización. Tiene que entenderla, tiene que saber usarla, tiene que saber cómo evaluar la información que va a usar y para poder usar siempre la información correcta. Muy bien, eso es Alfin, eso es básicamente alfabetización informacional. Y tiene varias etapas. Vamos a irlas viendo. La primera es comprender qué es el conocimiento, ¿verdad? La primera es comprender qué es el conocimiento y qué es la información. Hay que tener clara la diferencia entre conocimiento, entre lo que es conocimiento y lo que es información. Habíamos hablado en una de las clases la diferencia entre dato, información y conocimiento. Habíamos dicho que dato es algo que por sí solo no nos dice nada, es simplemente un elemento, es simplemente algo que está ahí y que no nos dice nada, ¿verdad? Que no nos indica ningún tipo no nos aporta nada. Esos datos hay que contextualizarlos, hay que reunirlos, hay que darles un sentido y sobre todo tienen que responder a una situación, tienen que ayudarnos a responder una problemática, a solucionar un trabajo de investigación para poderlos convertir en información. Un ejemplo claro, siempre decimos que un libro tiene información, en realidad un libro tiene datos que si están ahí solos, o sea, un libro que yo no estoy ocupando ahora, realmente son datos. No me están contribuyendo, no me están dando ningún aporte para nada. Pero si yo uso ese libro, si yo uso los datos que contiene ese libro para resolver algo, en ese momento yo puedo decir que es información, que estoy usando información, ¿verdad? Y finalmente, el conocimiento es cuando esa información, cuando yo interiorizo esa información y poseo el conocimiento necesario para resolver el problema que necesito resolver. La información tampoco me resuelve el problema por sí solo, simplemente obtengo la información que necesito para poder resolverlo. Y ya aplicando el criterio, aplicando esa información de forma lógica, ordenada, inteligente, adquiero o interiorizo el conocimiento necesario para resolver el problema. Entonces yo tengo que saber tengo que tener claro qué es el conocimiento, qué es la información y poderlo aplicar durante una investigación para poder resolver el problema. ¿Okay? Entonces, ese es el primer elemento que hay que tener claro para ser alfabetizado informacionalmente. Luego tenemos los tipos de categorías de fuentes de información, hay que tenerlos claros. Ya ustedes los estudiaron, ya ustedes tienen claro cuáles son los diferentes tipos de fuentes de información, las fuentes primarias, las fuentes secundarias, las terciarias, las de referencia, y qué incluye cada una de esas. Entonces, una persona investigadora, una persona alfabetizada informacionalmente, sabe eso. Si se le presenta durante una investigación utilizar un libro o utilizar un diccionario o una enciclopedia o una base de datos o un OPAC en una biblioteca, sabe exactamente qué está usando y qué puede encontrar ahí. Sabe reconocer que es muy diferente la información que va a obtener en una enciclopedia que la información que va a obtener en un artículo de revista, o que la información que está en un artículo de revista es muy diferente a la información que está en un libro o en una bibliografía. Entonces el investigador y la persona alfabetizada informacionalmente tienen que saber reconocer esto también. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de información? ¿Qué le ofrece cada una de ellas y en qué momento usarlo? ¿En qué momento usarlo? ¿Por qué? Porque no todas las investigaciones son iguales. Puede haber investigaciones que resolvemos solamente utilizando 2 o 3 libros, sin tener que recurrir a enciclopedias, sin tener que recurrir a artículos científicos, de revistas, ni nada. Pero hay otro tipo de investigaciones que tengo que basarlas exclusivamente en artículos de revistas muy recientes. Haríamos búsquedas en bases de datos y obtendríamos
información de artículos solamente de los 2 últimos años, por ejemplo, artículos científicos muy recientes, dependiendo del tipo de investigación que yo esté haciendo, ¿verdad? Pero otras, como les digo, pueden ser resueltas solamente a través de libros o solamente a través de una consulta de una enciclopedia, etcétera. Entonces también hay que distinguir qué son las fuentes de información y qué es lo que nos da cada una de ellas, ¿ok? Y por último, identificar los elementos que le dan la información un carácter científico. Hay que reconocer cuándo una información realmente es valiosa, es científica, está validada o no. Los artículos de revistas, los libros, tener sustentos bibliográficos. Sabemos que toda la información que vayamos a encontrar en un archivo, en una biblioteca, en una base de datos, en un centro de documentación, es información que está validada científicamente. Ahí no va a haber nada que no tenga, que tenga poco valor científico o ningún valor científico, sino que toda la información que está ahí va a ser siempre validada científicamente. No es lo mismo consultar un sitio de internet comercial, un .com, y tomar información de ahí, corriendo el riesgo de que no es información de carácter científico, de que no es información validada científicamente. Entonces también hay que saber dónde ir a buscar la información y asegurarnos de que tiene un carácter científico. ¿Ok? Ese es el primer elemento, entonces, comprender qué es el conocimiento y qué es la información, dónde obtenerla y cómo usarla. ¿Preguntas sobre este primer punto? Muy bien. La segunda etapa de la alfabetización informacional es la habilidad para determinar la necesidad de una necesidad de información. Es decir, tenemos que saber cuándo necesitamos información, en qué momento estamos necesitando información y qué tipo de información vamos a necesitar, ¿verdad? Ustedes ahora se les está planteando un problema, ¿verdad? Es decir, su trabajo final del curso, tienen que plantear un problema. Lo primero que tienen que hacer es tener claro ese problema. Tienen que ordenar sus ideas, plantear la pregunta correcta. Yo les propuse que se hicieran una pregunta muy concreta que no les vaya a ocasionar que no les vaya a ocasionar dificultades a la hora de responder paso a paso y puntualmente lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Sino que tienen que tener ideas claras sobre lo que es el problema que van a investigar. Tienen que reconocer esa necesidad de información con facilidad, ¿verdad? Y también, pues, entonces tienen que precisar cuáles son los objetivos de eso que ustedes están haciendo. ¿Para qué quieren resolver eso? Como ya les dije, bueno, la pregunta o el problema que se van a plantear es para un trabajo final de curso, pero con ciertas características. Va a tener como característica principal la síntesis, es decir, va a ser una información muy sintetizada, muy concreta la que van a tener que presentar. Por lo tanto, el tipo de información que van a buscar, como dice ahí, va a ser una diferente a que si fuera una investigación muy amplia, ¿verdad? El tipo de información va a cambiar, la van a ajustar a eso, el tipo de información va a cambiar cómo la van a utilizar. Por ejemplo, si van a consultar un libro, no van a tener que consultar probablemente o que citar todo el libro, sino unas partes de un capítulo o solamente el punto donde está exactamente los aspectos que necesita incluir en el trabajo. Entonces también varía. Aquí la necesidad de la información es importante reconocerla, es tener claras las ideas para poder hacer el trabajo puntualmente como se necesita, ¿verdad? Muy bien. La tercera etapa, habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información. ¿Ok? Aquí, pues hay que conocer dónde puede estar la información, considerar que la información no siempre está reunida en un mismo sitio, sino que va a estar en sitios diferentes. Probablemente no todo lo que necesitamos está en una misma biblioteca, o no todo está en una biblioteca o en una base de datos, sino que vamos a tener que, tenemos que saber o tenemos que entender que va a estar en diferentes lugares, y también tenemos que conocer de antemano, ojalá,
en qué sitios puedo encontrar la información que yo voy a necesitar. Puede ser que yo sé que todo lo que necesito está en una base de datos determinada, ¿verdad? O en una biblioteca determinada. O incluso puede ser, la fuente de información puede ser una persona. Puede ser que yo decida que toda la información que necesito va a ser por medio de una entrevista a alguien. Esa sería mi fuente de información, una persona. Puede ser también una fuente de información. Entonces yo decido y sé que esa persona me va a dar toda la información que necesito. O, pues sí, que voy a tener que consultar varias bibliotecas, varias bases de datos, centros de documentación, etcétera, lo que sea, archivos, pero saber cuáles son, tener una aproximación, una idea clara que dependiendo de lo que estoy investigando, sé a dónde voy a ir. También tengo que tener claro esto, ¿verdad? Y relacionado al punto que vimos en la etapa anterior, hay que comprender cómo están estructuradas las fuentes, ¿verdad? Cómo están estructurados los índices, los catálogos de las bibliotecas, los sitios web, etcétera. Es decir, cómo están estructuradas esas fuentes para poder entenderlas mejor. Si yo llego a usar un catálogo de una biblioteca y no sé cómo usarlo, por ejemplo, si yo llego al OPAC del sitio, de la biblioteca, de cualquier biblioteca, y no sé usar los operadores booleanos, se me va a dificultar hacer una búsqueda. Si no sé cómo opera un sitio web, cómo entrar a uno de las pestañas, a una de las secciones, etcétera, entonces también se me complica usar y encontrar la información que necesito. Entonces, comprender la lógica y la estructura de las principales fuentes de información es fundamental también. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, la cuarta etapa, habilidad para recuperar información. No hacemos nada si yo sé cuál es la información que necesito, no hacemos nada si yo sé, si tengo claro cuál es el problema que tengo que resolver, si no sé recuperar la información, ¿verdad? Entonces, otra vez, yo tengo que poder determinar dónde está esa información, cuáles son esas fuentes, que ya lo vimos más o menos en la parte anterior, en la etapa anterior, si va a ser en una o varias bibliotecas, en una o varias bases de datos, incluso si va a ser una persona. En esta etapa lo que yo voy a hacer es determinar si voy a usar fuentes primarias, secundarias, terciarias, cualquier tipo de esa fuente y centrarme en que voy a tener que recuperar ese tipo de información. Si fueran primarias, bueno, ya sé que voy a ir a tesis, artículos de revistas, artículos científicos, etcétera. Si fueran secundarias, pues voy a ir a consultar OPACs, bibliografías, etcétera, ¿verdad? Entonces, o consultar obras de referencia. Tengo también que tener la habilidad para recuperar la información. Vean que el segundo punto de esta cuarta etapa, es conocer las potencialidades que le dan la búsqueda en línea, el uso de la lógica booleana. Es decir, conocer los operadores booleanos es fundamental. Por eso les decía cuando vimos esa parte del curso, que si ustedes dominan los operadores booleanos, que son muy sencillos como los vimos, les va a facilitar cualquier recuperación de información que vayan a hacer en cualquier parte. Cualquier base de datos, cualquier OPAC, cualquier sitio de internet va a tener en alguna parte el uso de los operadores booleanos, de la lógica booleana, y les va a facilitar esa habilidad o les va a dar la habilidad para recuperar la información que necesitan, ¿verdad? Y por último, identificar cuáles son los mecanismos que usan esas fuentes para transmitir la información que tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos? Si va a ser por medio de un documento impreso, un documento en línea, una transmisión en vivo, no sé, el mecanismo de transmisión que utilicen las fuentes. Digamos que los dos puntos más importantes de esta etapa son los dos primeros. ¿Cuáles son las fuentes? Conocer las fuentes o determinar esas fuentes de antemano y luego saber recuperar la información que necesito. Esa es la cuarta etapa que tiene que tener, o la cuarta característica que tiene que tener una
una persona alfabetizada informacionalmente. Digamos que más bien no son etapas, ¿verdad? Sino que son características que tiene que tener la persona, no son etapas. He venido diciendo que son etapas, pero en realidad son características que tiene que tener la persona alfabetizada informacionalmente. La característica de comprender esa estructura del conocimiento, una habilidad para determinar la necesidad, una habilidad para plantear estrategias de búsqueda efectivas y la habilidad para recuperar la información. Son cosas que caracterizan a las personas alfabetizadas informacionalmente. Una quinta característica es la habilidad para analizar y evaluar información. Una vez que tengamos toda la información reunida, toda la información que ya he identificado, toda la información que he reunido para mi investigación, tengo que reconocer si es válida, o sea, si la información me va a servir. La autoridad, por ejemplo, si estoy investigando sobre cuestiones de indización, pues tendré que reconocer que las personas que están estudiando sobre eso tienen la autoridad para hacerlo. Son especialistas, son expertos, tienen experiencia en ese punto. La autoridad se refiere a eso. ¿Qué autoridad tiene una persona para escribir sobre lo que está escribiendo, verdad? Tiene que ser objetiva la información. Tenemos que asegurarnos de que sea veraz la información que estamos recuperando. ¿Cómo hago eso? Bueno, principalmente conociendo de dónde proceden las fuentes. Como les digo ya, dependiendo de dónde yo estoy obteniendo la información, me va a dar mucho de este punto. Es decir, voy a estar muy seguro de la objetividad y la veracidad de esas fuentes. Aunque no tenemos que dejar nosotros de hacer una valoración previa de esta información para poder analizarla y evaluarla con detalle, ¿verdad? Distinguir rápidamente un hecho respaldado con datos objetivos de una opinión. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un dato objetivo? A ver, ¿alguien me podría dar si tienen una idea de cuál es la diferencia entre dar una opinión y dar información sustentada? ¿Cuál es la diferencia? Profe, la opinión es de lo que yo estoy pensando y lo Ajá, que más o menos sé. Y ya cuando yo lo fundamento es porque veo teoría o veo diferentes cosas que se han escrito sobre ese tema. Entonces ya lo ajá, puedo fundamentar y no solo con lo que yo digo. exacto. ¿Algo más? ¿Alguien más? La opinión es algo que dice una persona, pues la palabra lo indica, opinión, sin verse obligado a sustentar lo que está diciendo. Por eso hay tantas opiniones, ¿verdad? Yo opino una cosa, pero alguno de ustedes puede opinar otra. Y ni a mí ni a ustedes se les obliga a sustentar eso, es una opinión simplemente. Ahora, ¿es una opinión válida para usarse en una investigación? Pues sí, pero entonces hay que decir quién opina eso, ¿verdad? Y pues no, sabiendo de que no hay una sustentación fuerte sobre eso, sino que es simplemente la opinión de una persona. Por eso, por ejemplo, en las secciones de opinión de los diarios, si ustedes los revisan, hay personas que escriben artículos largos, páginas enteras en la sección de opinión, ¿verdad? Pero no hay ninguna referencia bibliográfica, no hay ninguna sustentación para eso, no hay ningún respaldo para eso que él está diciendo ahí, simplemente es su opinión. Y al día siguiente puede salir alguien diciendo o dando una opinión diferente a eso, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer cuando es una opinión, que cuando son datos respaldados objetivamente con información validada, ¿verdad? Simplemente nosotros vamos a escoger si uso esa opinión para mi investigación o no, ¿ok? Y si la uso, pues dejar claro al lector de mi documento y de mi investigación que es la opinión de una persona. No es un hecho respaldado con datos, con información y que pueda citarse de esa forma, sino que simplemente es una opinión. ¿Ven? Y luego el último punto de esta característica es saber que los elementos que le dan más valor a un recurso van a estar ligados al contenido, no al formato. Bueno, digamos, un ejemplo muy claro es que a veces yo he notado que algunos estudiantes, algunas personas
¿Creen que por descargar o por ver un documento en PDF en Internet, ya la información que está ahí es información válida? Espero que a ustedes no les sucede, no les suceda. Y si les sucede, sepan que eso no es así. En un PDF puede caber cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de información y puede no ser válida. Simplemente es como si yo cogiera un papel en blanco y escribiera algo y no por pasarlo a PDF ya es información válida. Pero hay muchos estudiantes, yo he notado que sí, que dicen que está en un PDF y que es información que tomaron de tal sitio, aunque el sitio tampoco sea científicamente validado y ya con eso creen que es. Sino que hay que valorar el contenido de la información con base en criterios que ya vimos muy rápidamente, que debe tener una investigación científica sustentada bibliográficamente, conocer que el autor tiene la autoridad para escribir sobre eso, conocer que incluso para qué tipo de organización trabaja o en qué tipo de organizaciones ha trabajado la persona. Eso es lo que realmente le da valor a un recurso de información, no el formato en que aparezca incluido. ¿A qué me refiero también con formato? Bueno, por ejemplo, puede estar en un libro, puede estar en una revista, pero no necesariamente es información que le dé valor, por lo menos para investigación o en términos generales a la información que contiene. Entonces, esto es muy importante, no dejarse llevar tampoco simplemente por el formato, sino hay que hacer un análisis y una evaluación concienzuda de la información que voy a consultar. Y vamos a ver, creo que la sexta característica me parece, habilidad para integrar, sintetizar y utilizar información. Eso se refiere básicamente ya a escoger qué información voy a usar, después de saber escoger la información que voy a usar, después de identificar el problema, poder plantearme el problema con claridad, saber dónde voy a investigar, saber dónde está y cómo recuperar esa información. Entonces ya poder tomar los elementos que son relevantes, los elementos que voy a necesitar, ¿verdad? Puede ser, si es una información muy científica, pues traducirla, como dice ahí, traducir el nuevo conocimiento en su propio lenguaje, es decir, poder interpretar y poder, digámoslo sencillamente, de manera sencilla, poder explicar en mis propias palabras lo que esos autores dijeron, ¿verdad? A la hora de transcribir, a la hora de parafrasear algo, poder explicarlo con claridad. Si yo entendí algo, puedo explicar. Si no lo puedo explicar, si no lo puedo parafrasear con claridad, si no lo puedo transmitir a mi propio conocimiento, no entendí lo que leí. Entonces, hay que tener esa habilidad. Es una característica también de la persona que está alfabetizada informacionalmente. Tener la habilidad para traducir el nuevo conocimiento, ¿verdad? Que hayamos adquirido. Y luego sintetizar la información obtenida tomando en cuenta, las fortalezas y habilidades y limitaciones de esa información, ¿verdad? Es decir, puede ser que yo me dé cuenta de que hay algunos pasajes de la información que no son lo que necesito o que tienen algunas debilidades en cuanto a su sustento y prefiero no usar esa información, pero sí otra que está en la misma fuente y buscar la información que tiene debilidades en una fuente y buscarla en otra fuente diferente. Vean que esa habilidad, esa característica es muy importante porque ya después de hacer toda la investigación y hacer toda la reunión de la información que necesito, de reunir todo lo que necesito, aquí es donde yo empiezo a sintetizar, a redactar, etcétera, y es importante poder integrar esa información. Ustedes van a hacer una investigación, ¿verdad? Van a hacer una investigación y van a sintetizar muy bien lo que encuentren. Lo van a sintetizar lo suficiente como para hacerlo solamente en unos cuantos pasos, poder ya responder el problema que se les está planteando, que les estoy pidiendo que resuelvan de una forma sencilla, sintetizada, ¿ok? Entonces, tienen que tener esa habilidad también. Vamos a ver la sexta, ya perdí la cuenta realmente cuántas son. Esta es la característica 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7.
habilidad para presentar los resultados de la información obtenida. Muy bien, entonces ya una vez que tengo sintetizada la información, que la tengo identificada, qué me sirve, qué no me sirve, de todo lo que logré reunir, entonces ya puedo o necesito estructurar las ideas. Y aquí es donde empiezo a estructurar esas ideas para redactar, ya, para escribir, para transmitir lo que necesito transmitir. Y tengo que saber, como dice abajo, conocer bien qué tipo de documento estoy escribiendo, si es un ensayo, si es una reseña, si es un resumen, si es un reporte, si es un artículo científico. Tengo que conocer la estructura de esos documentos para poder usar la información que quiero transmitir de acuerdo a las características de ese tipo de documento. No es lo mismo redactar un ensayo que redactar un artículo científico, son muy diferentes la estructura que tienen. Un artículo científico incluye una metodología, incluye el análisis de los resultados, incluye conclusiones. Un ensayo simplemente, pues, o sea, es muy diferente, tiene una introducción, una parte donde se plantea qué es lo que se investigó, sobre qué es lo que se va a escribir. Tiene una parte donde se desarrolla el tema y una parte donde se concluye el tema. Es muy diferente a un artículo. Entonces hay que tener claro qué es lo que yo quiero escribir o qué es lo que yo quiero presentar con toda la información que logré reunir, que logré sintetizar, y aquí ya es donde voy a redactar eso. ¿Ok? Luego, vamos a ver ya la octava y la última característica que hay que tener ya, hay que conocer, es respetar la propiedad intelectual de otros autores, conocer la legislación y poder citar adecuadamente en el contexto de un trabajo. Aquí es respetar la propiedad intelectual, respetar los derechos de autor para evitar el plagio, para citar correctamente. Ya vimos cuáles son algunas de las ventajas que tiene o por qué necesitamos citar, principalmente para evitar plagio, para poder dar el reconocimiento a los autores, para dar a los lectores de nuestro trabajo la oportunidad, la opción de ir más allá de lo que yo le estoy dando y poder consultar otros conocimientos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí había un mensaje, no lo había visto, perdón, de Catherine, que dice que la opinión es subjetiva también, exactamente, la opinión es subjetiva, ¿verdad? Por eso decía que los datos son sustentados objetivamente, es decir, con datos, si hay información sustentada con datos objetivos y la información es subjetiva. Sí, muy bien, Catherine. No había visto su mensaje. Ok, y luego al final de la presentación aparece un esquema que simplemente pues lo que es un mapa mental que pone el alfin al centro y hace todas las relaciones con otras actividades, disciplinas que se relacionan con esto, que complementan lo que es el alfin. ¿Ok? Eso nada más se los dejo ahí como ilustración y pues eso es el alfin. Son 8 características, 8 habilidades que hay que tener para poder usar adecuadamente la información, que son entonces la comprensión de la estructura del conocimiento, la habilidad para determinar una necesidad, qué es lo que realmente necesito resolver, plantear cómo voy a buscar, planificar mi búsqueda, ¿verdad? Saber de anticipadamente dónde voy a ir, dónde está la información que necesito, poder recuperarla, usar los operadores booleanos, poder evaluar la información, si realmente me sirve, si es válida científicamente hablando, poder sintetizar lo que he logrado encontrar y redactar adecuadamente dependiendo de lo que quiera mostrar o el tipo de documento que necesito mostrar. Y al final, pues respetar los derechos de autor, ¿verdad? La propiedad intelectual para evitar plagio, etc. Muy bien. Esto entonces es la parte de Alfin. No sé si hay alguna pregunta sobre esto.
Vean que es muy importante conocer estas características que tenemos que tener. Si no las tenemos, hay que desarrollarlas. Si sentimos que no las tenemos, hay que entonces tener conciencia de ellas y poder aplicarlas cuando estamos haciendo una investigación o tener conciencia de que tenemos que saber hacer eso para poder trabajar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, y deme en un momentito, un par de minutos nada más y ya regreso. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre esto de Alfin, vayan pensándolo y en un minuto regreso. Muy bien, listo. ¿Hay alguna pregunta sobre el Alfin? Vamos a ver, aquí hay otro mensaje. ¿Qué significa? Me pregunta José Carlos, AALL Spectrum. La verdad no he oído el término, José Carlos. ¿Dónde fue que lo... En la práctica de Escojos viene pregunta de para que sirve la función. Ya. Voy a revisar en qué parte está realmente para poderle responder, ¿ok? Voy a ver qué es. Ok. Muy bien, aquí estoy viendo, parece que es un sitio que ofrece información, simplemente que vende, ofrece información, por lo que estoy viendo aquí en internet, es eso. Realmente no tiene mucho o nada que ver con la base de datos propiamente dicho, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, ok. Bueno, sigamos entonces. Muy bien, vamos a ver ahora el punto ya propiamente dicho del Big 6. Muy bien, entonces el modelo Big 6, que es en que van a sustentar su investigación final, es una herramienta que se diseñó por esos dos educadores que aparecen ahí, Mike Eisenberg y Bob Berkowitz, que lo que incluye son 6 pasos precisamente para que deben seguirse o que ellos proponen que deben seguirse para hacer una investigación de forma efectiva, para resolver problemas de información de forma efectiva, ¿verdad? También, como dice ahí en la presentación, es un proceso sistemático que para lograr su objetivo se apoya en el pensamiento crítico. Entonces se llama Big 6 precisamente por eso, porque son 6 pasos, son 6 etapas que según los autores deben seguirse para hacer una investigación de forma sistemática y que facilita la forma en que investigamos. Fue diseñada para
el ambiente de escuelas primarias de los Estados Unidos, pero en realidad son 6 pasos muy sencillos que pueden aplicarse para cualquier tipo de investigación si queremos hacerlo. ¿Para qué sirve? Bueno, es una utilidad, perdón, es una herramienta que es muy utilizada cuando requerimos obtener información, que es lo que vamos a hacer precisamente, ¿verdad? Cuando necesitamos requerir o requerimos información para hacer algo, cualquier cosa. Podemos usar esto para cuestiones académicas, cuestiones laborales, lo que necesitemos. Si seguimos esos 6 pasos en forma secuencial, ordenada, vamos a ver que nos facilita la obtención y la forma en que usamos esa información. Entonces tiene 6 etapas. La primera etapa, como ya lo vimos cuando les expliqué qué van a hacer en el trabajo final, es definición de la tarea. ¿Cuál es el problema que yo voy a investigar? ¿Verdad? Entonces ahí simplemente lo que tengo que hacer es plantear con claridad ese problema. ¿Qué es lo que quiero investigar o qué es lo que necesito investigar? Pero tengo que hacerlo de forma muy concreta y muy clara para que las etapas que siguen no se me compliquen, ¿verdad? Para que las etapas que siguen sean, o pueda desarrollarlas de forma fácil. Ahí voy a responder o voy a plantearme, como dice ahí, cuál es el problema a resolver, la información que necesito para solucionar el problema. Básicamente esas dos son las más importantes. ¿Qué quiero resolver y qué información necesito para seguir adelante, para poder resolver ese problema? La segunda etapa, que yo les dije que íbamos a reunir la 2 y la 3 y la 4 y la 5, las puse en una sola etapa dentro de la investigación. Específicamente la segunda es las estrategias de búsqueda de información. ¿Cómo debo buscar? Ya lo vimos. ¿Cuáles son las fuentes de información? Bueno, tengo que tener claro si la información está en una base de datos, si debo dirigirme específicamente a un archivo, a una biblioteca, eso me resuelve mucho, no tengo que comenzar a buscar de forma aleatoria, desordenada, dónde está la información, sino que tengo que, necesito saber anticipadamente dónde está la información que yo voy a usar. Y tal vez lo más importante es sentarme a planificar la información, ¿verdad? Sentarme a decir, bueno, voy a encontrar esta información aquí, voy a conversar con esta persona porque tengo que entrevistarla. Ese tipo de cosas son las que voy a poder, o necesito planificar para poder seguir adelante con la investigación. La etapa 3 es localizar y acceder a la información. ¿Qué fue lo que obtuve? ¿Verdad? Después de visitar o poder consultar las fuentes que yo haya identificado propiamente dicha, entonces ya tengo que localizar y acceder a la información. Aquí es donde, en el trabajo es donde ustedes tienen que indicar dónde están esas fuentes, qué son, si son libros, si son revistas, en qué biblioteca están, en qué base de datos lo obtuvieron, si van a conversar con alguien, quién es esa persona, si entrevistaran a alguien, quién es esa persona, y cómo se puede localizar, ¿verdad? Es decir, son aquí es donde ustedes se van a plantear esto y específicamente en el trabajo sí tienen que indicarlo, ¿verdad? Tienen que indicar dónde están esas fuentes, ya sea en una biblioteca, en un archivo, en una base de datos, y para facilitar el acceso a ellas. Ustedes tienen que tener claro esto, ¿verdad? La cuarta etapa es ya el uso de la información. ¿Qué es lo importante? ¿Verdad? Tienen que saber, a veces reunimos mucha información, muchas fuentes obtenemos, pero entonces ya tengo yo que tener claro qué es lo que me da cada fuente, cuál es la información que puedo utilizar de cada una de esas fuentes y qué es lo que vale la pena utilizar para el trabajo. Entonces yo obtengo ya, extraigo la información que necesito y comienzo o puedo ya pasar a la etapa 5, que es donde comienzo a presentarla, a redactar. Vamos a ver, aquí es donde está precisamente lo que les decía, cómo vamos a usar la información que necesito. Aquí adelante, en el primer párrafo, en ese primer punto, dice lo siguiente: cuando se sintetiza la información, se reestructura en un formato diferente
para así cumplir con lo que se requiere del trabajo. Esta etapa puede ser simple, transmitir un hecho en específico, o compleja, que contenga varias fuentes de información, formatos diferentes, ideas abstractas que necesiten comunicarse efectivamente. Aquí nosotros lo que vamos a hacer en esta etapa 5 es esto, transmitir un hecho en específico. Es nada más resolver un problema en pasos o en puntos, como les expliqué temprano, y es lo que vamos a hacer. No vamos a entrar en una investigación compleja donde tengan que hacer una investigación amplia y redactar un trabajo grande, sino que simplemente es transmitir un hecho, transmitir información de forma muy sencilla en específico. Entonces es una síntesis que ustedes van a hacer sabiendo que va dirigido para o con los objetivos que les he planteado, ¿verdad? Y por último, la sexta etapa ya es la evaluación propiamente dicha, ¿verdad? La evaluación del proceso, qué fue lo que aprendí, cuál es el problema de información que, perdón, si el problema quedó resuelto, si se obtuvo la información que se necesitaba, se tomó la decisión, etcétera, etcétera, los puntos que aparecen ahí, pero aquí lo importante es que ustedes digan en esa sexta etapa si lograron seguir paso por paso, todas las etapas previas, las 5 etapas previas, si lograron seguirlas, si les resultó de utilidad, y en general evaluar el modelo Big 6 y poner su opinión ahí al final del trabajo. Entonces vean que es algo también muy sencillo, muy rápido, es más que todo una serie de etapas, 6 etapas que nos permite, hacer una investigación de forma sencilla. ¿Okay? Bueno, esto de la evaluación continua, el modelo plantea que debemos seguir, el estudiante debe seguir autoevaluando lo que hace constantemente sus investigaciones o utilizando el modelo Big 6 también. Muy bien. Esto sería también con el modelo Big 6. Vean que es algo también rápido y sencillo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que después de esto, también con la parte de la explicación que di del trabajo, quedan claras las etapas. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a pasar al trabajo que tenemos para hoy. Voy a explicarles rápidamente qué es. Denme otro momentito. Voy a suspender la grabación ya y ya regreso para empezar el trabajo. Esto sería la clase, entonces ya empezamos con el trabajo. Voy a parar la grabación aquí.